cuidado con los otros. ¿Sabe? Esta semana, como he estado pensando, meditando mucho en la serie, me di cuenta de algo que no había visto. ¿Cuántos tienen muchos años en el Señor? Me refiero más de 15, levante la mano los cristirrucos. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho tiempo en el Señor, más de 15 años. Hace tiempo había escuelas dominicales. ¿Sí se acuerdan de las escuelitas dominicales? Que íbamos, nuestros hijos iban. Yo pregunto, ¿por qué se quitaron? Si es la parte fundamental de la iglesia. Las escuelas dominicales nunca debieron de haberse quitado. ¿Por qué, pastor? Porque son la vida fundamental de la iglesia. Nosotros éramos enseñados desde niños, mis hijos desde que nacieron, ¿sí? A la edad en que iban a la escuelita dominical, ahí vamos los domingos a llevarlos a su saloncito a que aprendieran la palabra de Dios. Yo toda mi vida de cristiano, toda mi vida, en la primera iglesia donde estuve, que duré casi 30 años, ahí todos los domingos yo iba a la escuela dominical. Y era un tiempo de aprendizaje, de aprender la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Entonces tenemos que saber doctrina, tenemos que saber enseñanza. Yo últimamente ha llegado una preocupación a mi corazón de tener una iglesia que no sepa doctrina. Y nada me dolería más que alguien se perdiera por ignorancia. A mí eso me dolería. Yo quiero tener una iglesia que sepa la palabra de Dios, que conozca la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que conozca las bases del cristianismo, del evangelio, porque eso bendice mucho nuestra vida. Vamos a leer nuevamente los versos que hemos tomado como base para compartir la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 11, del 1 al 4. El apóstol Pablo tenía un problema con la iglesia de Colosas, con la iglesia de Galacia, donde habían entrado falsos maestros, enseñanzas, y créame que Pablo tenía una lucha, y él escribe esto: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Él les estaba diciendo: hey, te enseñé algo y veo que te estás yendo por otro lado. O sea, te quiero presentar a Cristo, a tu esposo, y no quiero que busques a alguien más, porque te he enseñado acerca de Cristo. Verso 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la... Ahí va. En esto que les quiero enseñar, si hay algo que va a ser extraviado, no es Cristo, es nuestra sincera fidelidad a Cristo. Todos vamos a pensar que seguimos a Cristo, pero la verdadera fidelidad habrá cambiado, y ahorita lo explico muy bien. Número 4: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, y no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del conocimiento, entendimiento, escuche, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien. Ahí va. ¿Por qué alguien puede tolerar lo equivocado? Cena gratis el 30 de febrero. ¿Por qué alguien puede tolerar lo equivocado? Por dos cosas. Primero, porque está cómodo en la mentira. Por eso puede tolerar a alguien, porque está cómodo en la mentira. Y número 2, por ignorancia. Y yo quiero que esta iglesia esté enseñada. Mi mayor responsabilidad aquí es enseñar a la iglesia los principios bíblicos. Empezamos el domingo pasado enseñando que Satanás era el engañador, ¿sí? Pero hoy quiero entrar más de lleno, y hoy quiero hablar del otro Jesús, porque es impresionante lo que vamos a aprender. Así es que yo espero que la mayoría haya traído su lápiz, su pluma, su cuaderno, su Biblia, porque vamos a aprender cosas importantes. Y si usted a la escuela lleva para que no se le olvide lo que le está enseñando el maestro, pues no debe de traer lo necesario para que no se le olvide lo que le está enseñando el pastor. Así es que otro Jesús, diga conmigo, otro Jesús. No, pero dígalo convencido, otro Jesús. Le repito, Pablo en los Corintios decía que si recibieren otro Jesús, o viniere otro Jesús, o les predicasen otro Jesús diferente del que hemos aprendido. Ahora, quiero enseñarles esto. Al hablar de otro Jesús,
al hablar del otro Jesús, estamos hablando de la estructura de un reino paralelo al de Cristo. Un reino paralelo, no es el de Cristo, es un reino paralelo, similar, donde todo es falso. Va de nuevo, quiero que se lo grabe la iglesia. Al hablar de otro Jesús, de ese Jesús que habló Pablo, del otro Jesús, estamos hablando de la estructura de un reino paralelo al reino de Dios, donde todo es falso, donde una de las características de ese Jesús, de ese otro Jesús, es que va a traer un evangelio falso, un evangelio que parece verdad, pero a la vez no lo es. Le voy a poner un ejemplo. Todos los que tenemos muchos años en el Señor sabíamos y sabemos que hace 15, 20 años se nos predicaba, es malo hasta tomarse una sola cerveza. Y ese evangelio se predicaba hace 15, 20 años y era la regla de la iglesia. Hoy con tristeza puedo decir que hay iglesias donde dicen, mira, muéstrame un versículo donde dice que no tomes. Es más, Pablo le aconseja al joven Timoteo que tome una copa de vino por sus constantes malestares del estómago. Y espero que esta mañana nadie traiga diarrea. ¿Sí? Porque se va a aventar toda la botella. Pues no. Entonces el apóstol le decía al joven Timoteo, te aconsejo que tomes un poco de vino por tus malestares estomacales. Y a ver, mira, la Biblia dice que el apóstol Pablo le decía al joven Timoteo que tomara. Entonces la Biblia no dice que no tome, la Biblia dice que no te. Y empezó una falsa doctrina en la cual muchos creyentes han caído y ahora están desviados de la verdad. Porque esa es la intención del otro Jesús, de ese otro Jesús del que habló el apóstol Pablo. Por eso es tan importante, iglesia, estar instruidos, enseñados en las bases bíblicas. ¿Por qué? Porque también la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces es importantísimo. La Biblia también dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces tenemos que saber exactamente lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué hablo de un reino paralelo donde todo es falso? Primera de Juan capítulo 4 verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en él. No sé, hoy voy a hablarle mucho a aquellos que somos cristiarrucos, o sea que tenemos muchos años en el Señor. Por ejemplo, yo no sé si a usted les pasó, pero a mí me pasó, a mí me enseñaron eso. Por ejemplo, que cuando una persona estaba endemoniada y uno la quería liberar, ¿sí? Lo primero que decía, mira, para asegurarte que esa persona es libre, tienes que decirle, ¿confiesas que Jesucristo ha venido en carne? Y esa persona te tenía que contestar que sí, para asegurar que estaba. Pero eso no es cierto. Sí, a mí me pasó. Eso me enseñaron, eso hacía. Di que ya la gente estábamos orando por un endemoniado y te reprendo y que quién sabe qué y cuánta cosa. Y luego ya como que aquel se calmaba y confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Sí. Y uno decía, ¿ya es libre? Pero la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Así es que no era la cosa. El apóstol Juan no estaba hablando de eso. El apóstol Juan estaba diciendo que todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido al mundo, escúcheme, él está diciendo todo aquel que no cree en la obra redentora de Cristo está mal. Todo aquel que no cree en la obra que Cristo vino a hacer a este mundo está mal. Todo espíritu que no confiesa en la obra de redención que Cristo ha venido a hacer a la tierra no es de Dios. No está hablando de una prueba para ver si no está endemoniado. Está hablando de una realidad de aceptar que Cristo vino al mundo para salvarnos de todos nuestros pecados. Esa es la realidad a la que Juan estaba hablando. Pero no solamente eso, sino que él dice ahora, sino que el espíritu del anticristo ya está en él. Es decir, el anticristo en carne y hueso no está aquí, pero sí está Se los asimilo de esta manera. En los años 80, no recuerdo muy bien, empezó un programa en la televisión, no un programa, sino que lanzaron algo que decía: la familia pequeña vive mejor. ¿Cuántos se acuerdan de ese comercial? Igual los chavorrucos estamos levantando las manos. La familia pequeña vive
¿Por qué? Porque antes las familias mexicanas tenían 8, 10, 12, hasta el 10 de mayo. Levante la mano la mamá que tuvo 20 niños. Ya, yo bien orgullosa. Bueno, está bien. Pero, ¿qué pasó? Empezaron a ver que había una explosión demográfica. ¿Y qué quisieron hacer? Controlar las familias. ¿Cómo lo controlaron? A través de un comercial. La familia pequeña vive y ahora tienen 2, 3 y hasta 1 y otros no quieren. El Señor lo reprenda. Sí, pero esa era parte. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el Espíritu, diga conmigo, el Espíritu es una idea que empieza a meterse en el corazón de la iglesia, de los cristianos. Por eso es importante conocer cuál es este espíritu del que habla la Biblia, del anticristo, identificarlo. Y espero que cada uno de nosotros siempre estemos orando que el Señor nos dé discernimiento para poder conocer el bien y el mal, aunque el mal venga disfrazado de verdad. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué digo que es un reino falso donde todo es falso? Mateo 24, 23. Porque se levantarán falsos cristos, es decir, Cristo es alguien que merece ser seguido. Se levantarán falsos cristos por todos lados y falsos profetas, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Eso quiere decir que necesitamos tener cuidado con lo que oímos, con lo que aprendemos. Y ahí le va, iglesia, no importa quién lo diga, lo que importa es que aquí lo diga. No, va de nuevo, no importa quién lo diga, importa que lo diga esta palabra. ¿Qué quiere decir, pastor? Que hoy la iglesia es muy visual. Diga conmigo, visual. No, quiero que lo diga, la iglesia es visual. ¿Por qué? Porque la iglesia se deja pantallar. Porque pastor hace milagros, pastor hace maravillas, pastor. Yo quiero decirle algo, hermano. Si alguien, cualquier pastor, profeta, apóstol, cualquiera, ora por un paralítico y se levanta, el que merece la gloria es el Señor, porque Él lo hizo. Nosotros solo somos un medio, pero no merecemos gloria. El que merece la gloria es el que está en los cielos, ¿sí o no? La gente es visual. Pastor, Dios no usa a esta persona. Todo lo que dice es verdad. ¿Quién dijo? Si no lo dice aquí, no importa que resucite muertos. Va de nuevo. Si no lo dice aquí, no importa que resucite muertos. ¿Por qué, pastor? Porque lo que guía nuestra vida no son los milagros, es este libro. Este libro es el mapa, el diagrama de nuestra vida. Este libro es la profecía escrita más segura que cualquier cristiano debe de obedecer. Entonces nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Ahora, si un profeta va y te profetiza algo en particular, escúchalo. Pero una vez que lo escuches, ven a este libro. Y si lo que él te dijo coincide con lo que dice aquí, adelante, Dios te habló. Pero si ese profeta te dice algo que no coincide con esto, deséchalo. No importa qué tan grande sea, porque lo que nos rige es este libro. Por eso los cristianos debemos de conocerlo. ¿Está de acuerdo conmigo? Los cristianos necesitamos conocerlo. Hoy de repente se levantan: yo soy el apóstol que Dios envió para evangelizar a toda Latinoamérica. Bájale 2 rayitas. ¿No es cierto? No hay. Otros: yo soy el vicario de Cristo, el enviado de Cristo. No es cierto. El enviado de Cristo es el Espíritu Santo, y nadie lo puede reemplazar. ¿Estamos aquí? Nadie puede reemplazar al Espíritu Santo. Todo aquel que diga que yo fui enviado para evangelizar todo el mundo es una mentira. El que fue enviado es el Espíritu Santo, y Él nos usa a nosotros. Así es que necesitamos conocer perfectamente la palabra de Dios. Y sobre todo, escuche algo que no dije en la mañana, se me pasó: el sentir. Diga conmigo, el sentir de Dios. Ahí va. Si hay aquí un abogado, lo que voy a decir, si está mal, me lo corrige. En la abogacía, cuando usted trata de defender o defender a su cliente, usted busca un recoveco en la ley para poder irse
por ahí. Muchos culpables han sido declarados. ¿Por qué? Porque encontró un recoveco en la ley, algo no tan claro, pero escúcheme. Pero el sentir de la ley era hacer justicia. Ahí va. No es lo que las personas interpreten, es el espíritu de la palabra. Va de nuevo, escúcheme. No es lo que la persona interprete de la Biblia, es el espíritu. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos el espíritu de Cristo para poder identificar lo que Él inspiró a que se escribiera. No podemos ser engañados cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, porque el que inspiró esa palabra vive en nosotros. Por eso es tan importante conocer. La Biblia dice que ese reino paralelo falso estará lleno de falsos cristos, personas que hablarán bonito, tendrán iglesias impresionantes, pero que tendrán una enseñanza equivocada. Como ya les dije la semana pasada, salió en las redes sociales un hombre muy conocido, del cual no voy a decir su nombre, pero se me hizo una barbaridad lo que dijo. Él dijo estas palabras: hermanos, si usted este domingo no siente ir a la iglesia, no vaya. Dios no lo va a condenar, porque a la iglesia hay que ir con el pleno deseo de adorar a Dios. Si usted ese día no tiene ganas de adorar a Dios, no vaya. Dios no lo va a condenar, al contrario, Dios lo va a felicitar. Yo digo, ¿qué la Biblia no dice que tenemos una lucha contra la carne y el espíritu? ¿Qué acaso no debemos de doblegar esta carne, que aunque no quiera la tenemos que hacer que quiera? Va de nuevo, ¿qué acaso no tenemos una lucha constante? ¿Qué acaso esta carne todos los días quiere adorar a Dios? Claro que no, porque la carne no necesita a Dios. El que necesita a Dios es el espíritu que está dentro de nosotros, y por eso todos los días queremos adorar al Señor, aunque esta carne no quiera. Es algo equivocado. Pero la iglesia, ay pastor, se oye bien bonito. ¿Y sabe qué, pastor? Si tiene razón, si yo no tengo ganas de adorar a Dios, pues ¿para qué voy? Estás equivocado. Si Dios no tiene ganas de sanarte, que no te sane. Si Dios no tiene ganas de bendecirte, que no te bendiga. Porque esto no es de ganas, esto es de compromiso. Por eso es importante siempre que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Ahora, miren lo que dice Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. No quiere decir que te vas a perder en el mundo, sino que vas a estar engañado, y eso es algo impresionante. Ahora, segunda de Pedro 2:1, porque me tengo que ir rápido. Pero hubo también falsos profetas. Entonces dígame usted, si el reino paralelo, ese reino del otro Jesús, no es un reino de falsedad. Ya llevamos falsos cristos, pero ahora el apóstol Pedro dice: pero hubo entre vosotros también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos. Ahí va. ¿Cuál es la estructura principal de una iglesia? Cristo, profecía y enseñanza. Escúcheme, iglesia, por favor. Mire, déjame decirle algo. Esto que le estoy enseñando no se lo van a enseñar en cualquier parte. Y yo estoy tomando un tiempo de predicación para enseñarle las verdades bíblicas. Así es que ponga toda la atención. La estructura de la iglesia se basa en seguir a Cristo, en que haya profecía y en que haya. Esos son los tres ejes principales de la iglesia de Cristo. ¿Por qué esos tres tienen que ser falsos? Porque lo único que pretende el enemigo, escuche, no es destruir la iglesia, sino hacer una iglesia dependiente no de Cristo, sino de otras cosas. Por eso la iglesia tiene que conocer el sentir de Dios. Escuche, el apóstol Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente ¿qué?
que lo único que quieren es destruir lo que Cristo está formando en tu vida. Herejías destructoras, herejías, algo contrario a Dios, pero que son destructivas. Por ejemplo, hermano, tú puedes tomar un poquito nada más, no te emborraches. El hermano, no importa si tienes 2 mujeres, con que tengas amor, con eso es suficiente. Hermano, no importa que tú hagas las cosas del mundo, mientras vayas a la iglesia, diezmes y ofrendes, todo está bien. Pero yo quiero decirle que eso no es verdad. Usted puede diezmar y ofrendar miles de pesos, pero si su vida no es correcta, déjeme decirle que de nada le servirá el que diezme y ofrende. Porque no agradamos a Dios por lo que damos, agradamos a Dios por nuestro estilo de vida. ¿Alguien me está comprendiendo? O sea, qué importante es comprender la palabra de Dios. El Señor, a través de Pedro, hubo falsos profetas. Por eso yo quiero decirle, si alguna vez alguien le da una profecía a usted, pero no concuerda con esto, rechácelo. Porque no es de Dios. Pero pastor, me dijo cosas bonitas, pero no viene aquí. No lo creas. ¿Por qué? Porque todo profeta se somete a las profecías de Dios, a lo que está establecido en este precioso libro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá falsos maestros, personas que enseñan la doctrina de Dios. Por eso es importante, amados hermanos, y yo espero que algún día puedan entender mi sentir. Por favor, no ande navegando en YouTube a ver qué cosas nuevas se encuentra. Por favor, porque en una de esas lo van a confundir. Ay, pastor, entonces usted está celoso de que yo oiga a otro. No, no estoy celoso. Te quiero cuidar, que es diferente. Lo quiero cuidar, su vida espiritual. Porque de pronto oímos cosas que nos suenan en la cabeza y decimos, pastor, por ejemplo, imagínense, le voy a decir algo. Que de repente alguien aquí empiece con que, hermano, Yeshua me ha bendecido. ¿Yo qué? Hermano, Shalom. ¿Qué? Pastor, es que ahora soy un cristiano mesiánico. ¿Qué? ¿Qué locuras traes? No hay cristianos mesiánicos. De repente en la iglesia, nada falta que alguien me venga con, ¿cómo se llama la cosa esta que se ponen aquí? ¿Alguien sabe cómo se llama? Bueno, eso. Y que me venga con barbas aquí de, pastor, es que soy un judío. Usted no es judío. Y lo estamos bien prietos, no, hombre, menos. Ahí va. Nosotros no somos judíos, somos cristianos. Pastor, entonces esos que se ponen los mantos cristianos, que se ponen el manto y van y ¿eso qué? Nosotros no estamos sometidos a esa ley, porque Cristo nos hizo libres a nosotros. Pero la gente no entiende, no comprende. Pastor, ahora yo voy a decir, ya no voy a decir Jesús, voy a decir Yeshua. Eso no te hace más espiritual. Eso no te hace más espiritual. Ni el ponerte el manto, ni la cosa, se me fue el nombre. No, nada de eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos gentiles redimidos por la sangre de Cristo Jesús en nuestra vida. Nada tenemos que ver. Pero las personas se emocionan con eso. ¡Wow! Pastor, ahora soy judío. Primero sé cristiano. Se me salió, perdón. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces estamos hablando de un reino falso, falsos cristos, falsos profetas y falsos maestros. Ahora escuche, ¿por qué impactará tanto ese reino tan falso? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán de gloria a Dios por los milagros, de gloria a Dios por las señales, pero eso no significa que alguien camine con Dios.
Porque la Biblia dice: en aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y el Señor les contestará: no os conozco, apartados de mí, obradores de iniquidad. Gloria a Dios por los milagros. Y ahí le va una cosa, hermano, escúcheme lo que le voy a enseñar. Cuando alguien haga un milagro, dele gracias a Dios por el milagro. A veces la gente que, ay, pastor, muchas gracias por haber orado y porque mi hijo se sanó. Gracias, pastor. Espérame. Qué bueno que usted me da las gracias, se lo agradezco. Pero nunca le voy a aceptar la honra, porque la honra es solamente de aquel que lo hizo. No hay nadie más. Él lo hizo, yo no puedo hacerlo. Mire, si yo pudiera sanar, yo le cobro para que se le quite. Pero como yo no sano, como yo no puedo hacer milagros, el único que lo puede hacer es el que está en los cielos. Entonces, ¿qué hago? Yo agradecido de que Dios me use, pero no puedo usar eso como una forma de chantaje para la iglesia. Iglesia, entiéndalo, nadie te puede cobrar un milagro. ¿Qué? ¿Les gusta que le cobren o qué? Nadie te puede cobrar por un milagro, porque los milagros los hace el Señor, no nosotros. La iglesia parece que algo le pasa. Es más, a mí de repente, pastor, ¿cuánto cobra por casarnos? No, espérame, yo no cobro. Pastor, ¿cuánto cobra por oficiar una quinceañera? Yo no cobro. O sea, ¿por qué voy a cobrar? Si usted viene aquí, ofrenda, diezma, es parte de la iglesia, sirve, ¿por qué lo va a cobrar? Ahora, no quiera que le ministre una quinceañera o le oficie una boda. Si no viene, pues no. Eso sí no. Pastor, ¿cuánto cobra por presentar a los niños? Yo no cobro nada. La verdad es que no cobramos nada aquí. ¿O a alguien le hemos cobrado algo? Nada. No tenemos por qué, es parte de la iglesia. Pero parece que a la gente de repente le gusta que le estén cobrando por todo. No es el asunto de la iglesia aprovecharse de la membresía, o al menos de esta. Yo no creo en pastor rico, iglesia pobre. ¿Me está escuchando? Yo no creo en eso. Pastor rico, iglesia pobre. Porque mi Biblia dice, no sé la suya, que la bendición baja de la cabeza, pero no se queda en la cabeza, baja hasta el borde de las vestiduras. Eso quiere decir que si Dios bendice al pastor, los tiene que bendecir a ustedes. ¿O no? Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Serán impactantes porque esos falsos maestros, cristos, profetas harán milagros, maravillas, señales. Tendrán una facilidad de palabra, de envolver a las personas increíblemente, de tal manera que las personas, si se puede, les darán hasta la vida. Voy a decir algo que nunca he dicho. Me voy a bajar, hija, me voy a bajar, porque eso se los quiero decir frente a frente. Y para que los hermanos no se sientan mal. Yo, por ejemplo, respeto que haya escuderos, pero quiero que sepa algo. Respeto porque los necesitamos a final de cuentas, pero no me gusta. ¿Por qué? Me siento mal cuando van detrás de nosotros, como si nosotros fuéramos importantes. No me gusta, pero sé que los necesitamos, porque de repente se nos ofrecen cosas. Sí, los necesitamos, pero yo lucho con eso. No me gusta que me carguen mi Biblia porque yo la puedo cargar. No me gusta que me carguen mi iPad porque yo la puedo cargar. No me gusta que me carguen mi saco porque yo lo puedo cargar. No desprecio nada. Simplemente que yo creo que el único que merece toda la atención en este lugar es Cristo, no yo. Yo solamente soy el que Dios usa en este lugar, pero de ahí para allá, todo lo que sucede en su vida es gracias a Dios. ¿Le está quedando claro? La importancia de conocer la palabra del Señor. Por eso de repente la iglesia, hay personas que se salen de las iglesias porque piensan, pero es que ahí me saquearon. Yo también quiero decir algo aprovechando, digo, pues hay que tirar para todos lados. Si alguien se va de esta iglesia, no diga, pastor, me fui porque ahí piden mucho, porque los que dicen son los que no dan.
Es que los que dicen eso y se van son los que no dan. Y les incomoda que la iglesia esté pidiendo. Y no están pidiendo para el pastor, están pidiendo para la obra de Dios. Y el día que usted me demuestre que lo que usted da se utiliza en mí, ese día demuéstremelo y renuncio. Pero todo lo que usted da se utiliza en la obra de Dios. Porque yo quiero decirle algo: el dinero de Dios es lumbre, y el que lo agarre y lo use de una manera incorrecta, se le van a quemar las manos. Porque es un dinero santo, reservado para el uso exclusivo de la obra de Dios. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Ahora, Satanás usó dos tácticas cuando la iglesia empezaba. La iglesia de los discípulos, cuando empezó Pablo, Mateo, Marcos a compartir la palabra de Dios, era algo impresionante. Satanás usó dos tácticas para detener la propagación del cristianismo en los primeros siglos. ¿Cuál era? Persecución, muerte y... Esas tres cosas se hacían. Usted conoce la historia. Los cristianos eran llevados al Coliseo romano, donde soltaban a los leones y los leones los despedazaban. A otros los crucificaban con la cruz inversa. A otros los colgaban. A otros hacían atrocidades con ellos con tal de detener el crecimiento del evangelio. ¿Por qué? Porque miles de personas se convertían al Señor. Pedro, cuando compartió el primer mensaje evangelístico, 3,000 fueron ganados para el Señor. Entonces imagínense, el cristianismo estaba corriendo de una forma rápida en el mundo. Y Satanás dijo: los persigo, crecen. Los mato, crecen. Los meto a la cárcel, crecen. Porque mi Biblia dice que donde abundó el pecado, sobrepujó la gracia. Entonces Satanás dijo: no puedo hacer eso. Si los meto a la cárcel, crecen. Si los mato, crecen. Si los echo a los leones, crecen. ¿Qué tengo que hacer? Optó por la estrategia que no falla. Lo falso destruye. Y para que vean la importancia de las clases, les voy a leer un pequeño párrafo de una de las clases que damos los lunes, para que usted vea la importancia de esto. Escúchelo. Recuerdo haber leído la historia de un general que rodeó a una gran ciudad con la meta de conquistarla. Esta ciudad estaba fuertemente fortificada con muros y portones altos e imponentes. El general rodeó la ciudad en preparación para atacarla. Un amigo del general se presentó y le preguntó: Señor, ¿cómo piensas que podrás vencer las defensas de esta ciudad? Nadie en la reciente historia ha podido conquistar esta gran ciudad. El general del ejército sonrió y dijo: es mi quinta columna. Dependo de ellos para que hagan el truco. El amigo del general estaba muy interesado y preguntó: ¿cuál es la quinta columna? Pensé que solo tú tenías 4 columnas militares. El general del ejército respondió: sí, tengo una quinta columna. Ya veo, ¿es una unidad de comando o son paracaidistas?, preguntó el amigo. El general se rió. No, no son ninguno de estos. Mi quinta columna consiste en espías, agentes y simpatizantes, quienes ya están dentro de la ciudad. Tú solo espera, ellos abrirán esas grandes puertas desde adentro de la ciudad y mi ejército correrá adentro. ¿Qué me quiere decir, pastor? Que Satanás entendió que por fuera no iba a poder, porque los perseguía, la iglesia crecía. Los mataba, la iglesia crecía. Los encarcelaba, la iglesia crecía. Entonces, ¿qué hizo? Por adentro. No hay mejor arma desde adentro. Desde adentro es más eficaz la destrucción. ¿Por qué, pastor? Por eso es ese falso reino paralelo de las mentiras. Es más, ¿cuántos han oído las mañaneras? Yo pregunto una cosa: ¿por qué el presidente siempre tiene que estar hablando y aclarando las mentiras? ¿Por qué? Espero que aquí no haya un priista de hueso colorado. Estamos en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tiene que estar aclarando las mentiras? Porque una mentira puede destruir un país.
Una falsa enseñanza puede destruir una iglesia. Por eso a veces los cristianos no entienden. Ay, pastor, ¿y usted por qué dice eso de aquel pastor o de aquel profeta o de aquel apóstol? Porque tengo quién es quién en las mentiras cristianas. También en el evangelio debe de haber quién es quién. Porque estamos hablando de la vida espiritual eterna. Estamos hablando de algo que nos debe de preocupar en la vida cristiana. Necesitamos combatir las malas enseñanzas. Necesitamos combatir ese evangelio que parece evangelio, pero que no es el evangelio. O al menos en esta congregación que es la que me importa. Éxodo 32:1. Escuche cómo es esto. Israel sale de Egipto. Moisés tiene la necesidad de subir al monte 40 días para hablar con Dios y saber lo que Dios quería. Escuche, en esos 40 días lo que pasó. Y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. ¿Quién era Aarón? Aarón era el segundo de Moisés. Era el que tenía la visión como la tenía Moisés. Era el hombre fuerte después de Moisés. Era el que Dios había elegido para que ayudara a Moisés. Escuche, y le dijeron: levántate, haznos que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra no sabemos qué le haya. La primera es: ¿qué tuvo que haber hecho Aarón? No tuvo que enfrentar al pueblo. No tuvo que decirle: momento, a ti no te sacó ningún Dios de Egipto. A ti te sacó el verdadero Dios del cielo. Ahora ahí va. ¿Por qué no lo hizo? Porque tenía miedo a que lo mataran. Por eso, ¿qué tan dispuestos estamos para compartir de la imaginación del propio? Porque Egipto seguía en el corazón de Aarón. Egipto seguía en el corazón de Aarón. Aarón no estaba tan convencido, porque de otra manera hubiera dicho: no conozco a otro Dios. Pero él empezó a formar un becerro, porque eso estaba en su imaginación. Y no hizo uno, hizo dos. Una vez que lo termina, le dice al pueblo: ahí están tus dioses que te sacaron de... Y yo pregunto, ¿dónde estaba el liderazgo de ese hombre que Dios había llamado? ¿Dónde estaba ese liderazgo? Por eso, iglesia, padres de familia, nosotros tenemos un liderazgo dado por Dios, en el cual tenemos que defender aún lo que nuestros hijos aprenden. Sí, la cosa se va a poner fea en unos años. Cuando tu hijo llegue y te digan: mamá, ¿qué soy? Él, ella, él. ¿Qué soy? La cosa se va a poner. Y el día que un pastor desde un púlpito diga: eso es pecado, nos meten a la cárcel. Pero no va a importar, porque seguimos firmes en nuestras convicciones. Por eso la iglesia tiene que aprender. Voy a decir algo, y espero no me lo tomen a mal, pero es como enseñanza, porque a lo mejor a muchos de ustedes son seguidores de él, de Camilo. Ay, no sé quién es, pastor, si ha de tener todos los discos de él, hombre. Cuando le preguntaron qué sexo va a ser el niño que esperas hace algunos meses, no sé si es él, no sé si es, se me fue. Es que esa palabrita que todavía no me acostumbro y no me voy a acostumbrar. Hije, hijo, hija o hije. Pero proclamas por el mundo que eres cristiano. Mejor cállate la boca. No digas que eres cristiano,
pero no traigas confusión a la iglesia. Porque a la iglesia yo me he dado cuenta algo, que le gusta seguir al que está en popularidad y no al que tiene la verdad. La iglesia no está para seguir a populares. La iglesia está para seguir a aquel que tiene la verdad. A veces no entendemos que esas cosas dañan la vida de la iglesia. Y la iglesia empieza a tener confusión. Pastor, entonces, dígame si es correcto. ¿Cuántos fuimos a la secundaria? Primaria, secundaria. ¿Y los demás qué? Se nos enseñó en biología que el hombre y la mujer tenían órganos sexuales diferentes, ¿sí o no? Y ahora, ¿qué le dicen a nuestros hijos? No importa el órgano que tengas, tú decides. Aún la ciencia va a ser destruida. Y la iglesia está pasiva. Cuando no entendemos que el espíritu del anticristo está penetrando las sociedades. ¿Para qué? Para apartar a la iglesia. Es más, hay iglesias donde ya se cree que es correcto casar a personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque hacemos a un lado la doctrina por el interés. Nunca, nunca, nunca cambie la doctrina por los intereses. ¿Por qué, pastor? Porque importa más lo que Dios dijo. Siempre importará más la palabra de Dios sobre cualquier cosa. El que era mi pastor decía algo desde hace muchos años. Mi primer pastor. Él siempre me dijo: José, recuerda esto toda la vida. Donde hay intereses, no funcionan los principios. Y me doy cuenta con el transitar de la vida que eso es verdad. Donde hay intereses, no funcionan los principios. Por eso nosotros necesitamos entender, no ser un Aarón, alguien que tenía en su mente algo distorsionado. Verso 32: y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril y hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra. Es verdad, salieron de la tierra de Egipto, pero no fueron ellos. Fue Jehová de los ejércitos. Por eso necesitamos conocer. Jeremías lo dice de esta manera: maldito el que hiciera engañosamente la obra del Señor, y maldito el que detuviere su espada de la sangre. Por eso vamos a Hechos 20:29. Tengo que irme más rápido, porque yo sé que después de mi partida el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia en general y le decía esto: escuche, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos que no perdonarán. La pregunta es: ¿por qué hasta su partida? ¿Por qué hasta después de muerto los lobos entrarían? ¿Por qué? Porque había gobierno y había enseñanza. A veces, voy a decir algo, perdóneme lo que voy a decir. No viene de pie insensible. ¿Me sigue amando? A pesar de lo que le estoy predicando, ¿me sigue amando? Qué bueno. A veces la gente no entiende la importancia del líder como el pastor. Porque yo sé que después de mi partida, no antes, porque sé ejercer la labor que Dios me dijo que hiciera. Y frenaré a todo aquel que traiga una doctrina equivocada. Enfrentaré a todo aquel que quiera hacer algo que está fuera de las reglas de Dios en la iglesia. El apóstol Pablo decía: mientras yo esté aquí, nadie con una doctrina equivocada va a entrar. Nadie. ¿Por qué? Porque la iglesia está bien enseñada. Hay liderazgo. Y eso es algo que la iglesia siempre tiene que ver. Porque yo después de mi partida entrarán lobos en medio de vosotros, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas para arrastrar tras sí a sus. Pero el daño no viene de afuera, el daño viene de adentro. Por eso la iglesia
iglesia tiene que estar enseñada. La iglesia tiene que aprender. Libre de eso. No. Tampoco ande con la paranoia. Hola, lobito, ¿eres lobito? ¿Te estás haciendo? No, no ande con la paranoia. Tampoco. Pero uno tiene que saber, tiene que entender las cosas de Dios. Segunda a los Corintios, porque tengo que irme rápido. Porque estos falsos obreros que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como. Así que no es extraño también ahí va, los ministros de quién. Los ministros de Satanás. Escuche, porque esto está interesantísimo. Aún los ministros de Satanás, es decir, se pueden disfrazar como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Mire lo que dice Mateo el Señor: guardaos de los falsos. Guárdate, guarda tu corazón de los falsos profetas. Hermanos, yo les quiero decir algo. No es malo querer que Dios nos hable. ¿Hay alguien aquí que le guste que Dios le hable? A mí me gusta que Dios me, sobre todo cuando no sepa dónde. Sobre todo cuando no sepa dónde, yo quiero: Señor, háblame. Pero ahí le va, escúcheme. El problema de esos hermanos que siempre quieren que Dios les hable es que por lo general nunca abren la Biblia, pero sí quieren oír una voz de alguien. Su primer voz. La profecía más segura es la palabra de Dios. Yo creo en la profecía. Es más, este ministerio nació de una profecía que me hicieron cuando yo tenía como 15 años. Nació de una profecía. Pero pasaron más de 30 años para que se cumpliera. Porque así es Dios en nuestra vida. Uno tiene que aprender a discernir lo que es de Dios y lo que no es. El Señor dice: aprende a guardarte de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con pieles, pero por dentro son lobos rapaces. A mi cuñado le pasó hace tiempo un detalle en su iglesia. Llegó un predicador, predicó pues muy bonito, predicaba bonito, la neta, y hasta parece que es adrede. Esos tremendos predican chido. O sea, yo no soy, Llegó, gracias. Llegó, predicó. Una familia se acercó para decirle gracias por el sermón. Y dijo: de aquí soy. Les lanzó una profecía. Dios dice que ustedes están listos para ser pastores. Váyanse a otra ciudad, yo los voy a ministrar. Váyanse, Dios está con ustedes. Pues ¿qué cree que hicieron estos inmaduros, por no decir otra cosa? Le dijeron a los pastores: ustedes están muy chiquitos y orejones para seguir siendo nuestros pastores. Hasta rima me salió. Como se quedó grabado para la otra. Ya nos vamos. Pero hermano, ¿cómo? Mira, no, ya nos vamos. No detenga el llamado de Dios sobre nuestra vida. Se fueron a otra ciudad, dejaron todo aquí, perdieron trabajo. No les hago el cuento largo. Están divorciados y perdidos por oír a un falso. Sí, por desgracia así fue. Por eso cuando el pastor le advierta, no piensa que el pastor lo odia. El pastor lo ama tanto que se arriesga a que usted lo odie. A veces no entendemos. Esos falsos se aprovechan a veces de la ingenuidad de la iglesia para robarles. Nunca un verdadero cristiano, creyente, pastor, profeta, evangelista, nunca le cobrará por orar por usted.
Nunca le cobrará por un milagro que Dios haga a través de su vida. Nunca le quitará algo que es suyo. Nunca lo manipulará para que venda su carro, su camioneta, su casa y la entregue. Jamás en la vida. Porque esas son cosas que Dios pone en el corazón. Por eso uno debe de estar enseñado en las cosas de Dios. Porque mire lo que dice 2 de Pedro. Escúchelo. ¿Ya se cansaron? ¿Me aguantan todavía? Ahí va. Y por vosotros y por avaricia harán. Ahí va. Iglesia, hija, perdóname, voy a estar bajándome. Y por. No te ven como una persona. Es más, a ese tipo de personas no les interesas tú, le interesa lo que tienes. A un verdadero pastor le importas tú, no lo que tienes. O sea, a un verdadero pastor, si eres rico, te va a tratar bien. Si eres pobre, te va a tratar bien. Con el mismo amor que trata a un rico, va a tratar a un pobre. Porque para el verdadero pastor no hay estatus social. Todos son iguales. Mire lo que dijo el Señor. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras. Por eso, ahí le va, ahí le va, ahí le va. ¿No se enoja? ¿No se enoja? ¿No se enoja? ¿Qué va? Escúcheme. Cuando alguien te diga que estás bien, cuando tú sabes que estás mal, te quieren transear. Va de nuevo. Cuando alguien te diga que estás bien, cuando tú sabes, Dios de dos tintas, Dios es un Dios de una sola palabra. Es más, Dios aborrece lo medio. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Escuche. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Tú le interesas lo que te pueden sacar a ti. Por eso, ahí le va, iglesia. ¿Está aquí? Si algún hermano de la iglesia y sobre todo algún líder les pide dinero, díganmelo a mí. Porque nunca voy a permitir que un líder ande pidiendo dinero a la iglesia. Jamás en la vida. Porque ni yo lo hago, menos ellos. Y si usted pidió dinero, pague. Porque también va para ustedes. No, hermano. Cuando Diosito quiera, no, mira qué chistoso. Si usted pidió cuando usted quiso, pague cuando usted se comprometió a pagar. Porque un cristiano es honesto. No sé por qué, pero ya lo dije. Por avaricia harán de vosotros mercadería de vosotros y con palabras falsas, diga conmigo, falsas, sobre los tales ya de tiempo, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pero hay otra cosa más fea. Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos. No, escuche lo que sigue. Introducidos a. Porque el daño más grande se hace de. Y a estos a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra. ¡Wow! ¡Qué libre soy! Libre del alcoholismo, libre de las drogas. Escuche, porque eso está interesante. Y si tengo que terminar aquí me callo. Pero escúcheme, por favor, escúcheme. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para nuestra libertad que tenemos en Cristo. ¿Para qué? Para reducirnos a. Entraban esos falsos hermanos que no creían en la doctrina de Pablo, sino que traían otra doctrina. Entraban, espiaban la libertad de los hermanos y mira,
Rodonciano era un alcohólico. Rodonciano, hoy lo ves, no toma, wow, es libre. Pero, ¿sabe? Para mí que Rodonciano tiene cargas. Vamos a hablar con él. Rodito, ven. Porque te hablan con palabras bonitas. Rodito, come on baby here. Veo que eres libre. No te dan ganas de repente volver a tomar, a drogarte. Pues de repente vienen esas ganas, pero lucho en Cristo Jesús. Pero sabes que te estás castigando. Dios no te quiere así afligido, cansado, ojeroso, sin ilusiones. Poquito no es pecado. Si te tomas una, nomás no te emborraches, a Dios le agradas. No pasa nada. Entonces el pastor está equivocado. Claro, el pastor es un religioso, anticuado, dinosaurio. Espero que nadie diga eso, porque porque si a mí me dicen dinosaurio, a ti te dicen Dina. Ah, pues parejo. El pastor es un anticuado. Tú no le creas. Trae ideas de antes, de los cristianos de antes. Ya ves que los de antes eran exagerados. Entonces, sí puedo hacerlo. Sí, mira, la Biblia dice que puedes, nomás no te embriagues. Embriagarse es pecado, pero tomar 2, 3, viendo al mejor equipo, los Rayados, no pasa nada. Ah, entonces sí lo puedo hacer. Sí, mira, tómate una para que veas que no te vas a sentir mal. Y ahí va el hermano ingenuo. Y resulta que una despertó el demonio que estaba dominado adentro. Y volvió a caer. Porque esos espiaban la libertad en Cristo Jesús. ¿Cuál era la intención? Para reducirlos otra vez a esclavitud. Cuando alguien, aunque venga a la iglesia, te incite a hacer lo malo, ten cuidado. ¿Me está oyendo? Hermano, nomás que no se dé cuenta el pastor ni el líder. Entre tú y yo, hermano. ¿Sabe que en el cristianismo no hay secretos? Es más, aquí les prometo que con esta y me despido. Con esta y me despido. Ahí va. Sí. ¿Sabes que cuando el diablo te incita a ti y a otro hermano a hacer cosas equivocadas, ya son 3 los que lo saben? Tú, el que te ayudó, y el diablo que te incitó. Y si el diablo lo sabe, lo va a saber todo el mundo. Porque todo lo oculto sale a la luz hoy, mañana o pasado mañana. Y el problema es que cuando el mismo diablo que te llevó a hacerlo en oculto te saca a la luz, lo va a sacar para matarte, destruirte y avergonzarte. Porque ese es el ministerio de Satanás. Él es mentiroso y padre de toda mentira. Por eso uno tiene que tener cuidado con la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, habrá otro Jesús dentro de algunos años. Habrá otras enseñanzas. Habrá otras reglas donde el evangelio poco a poco se va a ir diluyendo hasta lo que veamos. Es más, ¿me permite darle la última? Porque pues se me olvida. Yo siempre le digo a la iglesia cuando me pide, pastor, aconséjeme qué versión. Yo siempre le digo la 1960. Siempre. Y sí, aunque aquí visteis, oísteis, dijisteis, vosotros veis. Sí, yo sé. Pero es la más fidedigna.
De todas las traducciones es la más fidedigna. Hoy, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional le quitaron 35 versículos de la Biblia que no existen ya en la Biblia. Si usted compara la 60 con la Nueva Traducción Viviente, hay 35 versículos que ya no están en esa Biblia. El pastor que yo tenía me dijo esto y nunca se me olvida ni se me olvidará. Pepe, llegará el momento en que los cristianos tendrán en sus manos un libro que diga Santa Biblia, pero no será una Santa Biblia. De tantas traducciones se perderá la esencia de lo que está escrito. Había un hermano que yo conocí que le llamaban la lengua de oro, porque ese hermano se sabía todo el Nuevo Testamento de memoria. ¿Y sabe qué dijo él? Porque sé que un día nos van a quitar la Biblia y yo quiero tenerla grabada aquí, donde nadie me la va a poder quitar. No le estoy asustando ni entre en pánico. No entre en pánico. No pasa nada. Pero le estoy preparando para que su espíritu esté alerta para aquellos días. Yo no quiero que nadie de aquí sea engañado. Y yo quiero que esta iglesia esté enseñada en la doctrina básica del Evangelio de Cristo. Lo que hoy usted está recibiendo es una doctrina básica del Evangelio. De verdad, se lo digo de todo corazón. Hoy usted está siendo instruido como si estuviera en una escuela bíblica. Porque mi deseo es que la congregación esté enseñada en los fundamentos de Dios y de su palabra. Póngase de pie, por favor. Señor, te adoramos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos. No permitas que nuestra propia sabiduría queremos discernir lo que es espiritual, porque lo espiritual se discierne a través del Espíritu. Ayúdanos a madurar, a crecer, a tener un corazón que quiera ser enseñado. Ayúdanos a tener un corazón que quiera ser enseñado. Ayúdanos.